En este momento damos la bienvenida a todos los participantes y damos inicio a este evento de Colombia dormida sobre su riqueza. ¿Arrancamos? Arrancamos. Listo, perfecto. Entonces, buenas noches desde el meridiano de Greenwich. Buenos días en Australia y buenas noches, buenas tardes en América, buenas tardes en Colombia. Gracias a todos y todas por estar aquí hoy. Les damos la bienvenida a este espacio dedicado especialmente a los colombianos en el exterior. Yo soy Carolina Giraldo, vivo en Londres y junto con María Margarita Rodríguez, quien está en Madrid, dimos los primeros pasos para crear Colombia dormida sobre su riqueza. Y bueno, ¿qué es eso de Colombia dormida sobre su riqueza? Básicamente es una iniciativa de y para colombianos en el exterior y nace de un interés pues reiterativo de conectarnos quienes hemos emigrado y que podemos conectarnos, resaltaría en dos niveles. Uno, alrededor de esa experiencia vital que tenemos los que salimos, esa experiencia vital de migrantes, con esos retos personales y esas maravillosas también oportunidades que se van abriendo en nuestro camino y que también nos genera esa nostalgia de vivir fuera del país y lejos de las familias. Y segundo, pues podemos conectarnos en otra dimensión con Colombia, ¿no? En calidad de ciudadanos que aportan y que aún desde la distancia cuentan. En las estimaciones más conservadoras se dice que somos 5.5 millones de colombianos que vivimos fuera. Eso pues es un número muy importante en representación de la población colombiana. Y en esa inquietud de conectarnos, veíamos la necesidad como ciudadanos de empezar a hacer algo y pasar del deberíamos a estar hoy aquí con ustedes con un interés de unir esfuerzos con instituciones que desde un plano, digamos, de fundación y de genuino interés por conectar con colombianos en los distintos territorios y reconociendo que el territorio, digamos, exterior es uno de esos grandes territorios a los que Colombia necesita prestar atención y desde donde estamos muchos que queremos seguir contribuyendo. Hicimos esta alianza con el Centro Nacional de Consultoría y con el Instituto de la Conversación como nuestros guías, nuestro norte para poder estar hoy aquí reunidos y empezar ese despertar como colombianos en el exterior, despertar a conversaciones sobre la importancia y la utilidad y el valor de la migración a nivel personal y también como potencial de innovación pública y privada. Y con eso tenemos este espacio que Carolina ya les contará cómo lo hemos estructurado para que empecemos a conectarnos en esa multiplicidad de redes a las que cada uno de nosotros pertenece y que podemos empezar a hacer que converjan. Listo. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de la agenda del día de hoy para que sepamos qué podemos esperar. Proponemos dos momentos, uno en el que se presentará, que era una presentación, Carlos de Moana Maya, el fundador del Centro Nacional de Consultoría, una presentación que tiene por nombre Aprecio por Colombia, y posteriormente tendremos un panel que será facilitado por Richard McCall, que nos acompaña generosamente hoy en la moderación y nos presentará a los panelistas más adelante. Entonces, Carlos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Limón.
y fundé el Instituto de la Conversación en la convicción de que uno vive en el mundo que crea con las conversaciones. Y yo tengo que reconocer especialmente a Carolina, María Margarita y a Carlos Esteban, mi hijo que está detrás y que no lo veo, este esfuerzo, y a Rosario y a Marcela y a Carlos y a Richard por el privilegio de su compañía, y a todos los que están oyéndonos en las diversas partes del mundo. En el fondo me entusiasma mucho la idea de que con este esfuerzo se vaya construyendo una conversación distinta entre los colombianos sobre lo que es Colombia y sobre lo que es ser colombiano, ¿no? Porque si tenemos una manera distinta de conversar sobre Colombia, vamos a tener una Colombia distinta. Y si tenemos una conversación distinta sobre lo que es ser colombiano, sobre el encanto de ser colombiano que está de moda con una película, vamos a tener una manera distinta de vivir nuestra colombianidad. Es decir, hay otra reflexión que me parece que está en el consciente de todo este esfuerzo, y es que el aprecio es como el sol que hace crecer la gente, ¿no? Si comenzamos a apreciar a Colombia, a su gente, va creciendo Colombia. Si vamos apreciando lo que es nuestra condición de colombianos, va fortaleciéndose y va creciendo esa condición. Entonces, es esa la intención, comenzar una nueva conversación sobre lo que es Colombia y sobre lo que es ser colombiano, una conversación más poética. La conversación poética se caracteriza justamente por eso, ¿no? Porque abre posibilidades. Bueno, gracias por estar acá. Una reflexión adicional es: tenemos que mirar afuera para soñar y mirar adentro para despertar, ¿no? En un cierto sentido, ustedes son la mirada hacia afuera que ha tenido el país, son como sueños de lo que puede ser país, y lo que vamos a hacer también es mirar adentro un poco para despertar lo que podemos ser como colombianos. Entonces, una primera reflexión son los datos. Mi oficio es recoger datos, mi profesión es ser matemático. Y entonces, un primer dato que uno ve es que los colombianos, en su gran mayoría, entre el 80 y el 84%, consideran que el país va por mal camino. Evidentemente, eso establece un cierto pesimismo, ¿no? Un estado de ánimo pesimista. Entonces, es muy importante cambiar la conversación, porque el estado de ánimo determina qué posibilidades ve uno. Entonces, esta conversación tiene por objeto poner un granito de arena en ese esfuerzo que tenemos que tener sobre
las posibilidades del país y sobre las posibilidades de nosotros como personas, como colombianos. Voy a presentar una primera parte que es la humanidad de los colombianos. A mí me parece que ese es un punto importante, ¿no? Hay como, yo diría que se ha venido como desarrollando como tres, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión humana. Es una que no hemos, que está presente siempre, que es más profunda, pero en la que dijéramos, se recoge las mayores fuerzas, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver un poquito la condición humana de los colombianos. Entonces, lo primero que hay que decir es que los colombianos son alegres. Y esa es una gran cualidad, ¿no? Cuando esta es una encuesta que hacemos anualmente con Gallup-Win, y entonces ustedes ven que la gente que está, el nivel de alegría de Colombia es 80%, y la del mundo es 54%, y la de Latinoamérica es 70 y pico. Entonces, de todas maneras, a pesar de todas nuestras dificultades, los colombianos son capaces de ser alegres. Esto es, bueno, la alegría es una cosa que tiene es producto de una combinación de factores. El genético es uno de ellos. Pero bueno, de todas maneras considero yo que esa es una cualidad de los colombianos que de cierta manera no se ha explotado. Los tipos son alegres, se las arreglan para hacer la fiesta, ¿sí? Es más, cuando uno le pregunta si son buenos mozos, como el 90% se consideran buenos mozos, se consideran bonitos. Así son, así somos. Bueno, aquí pregunte a ver cuántos se consideran bonitos y estoy seguro que todos levantan la mano. Si pudiera preguntarles si se consideran bonitos, estoy seguro que todos levantaban la mano. Bueno, el otro aspecto que miramos es que a pesar de todas las cosas, la gente siente que tuvo muchas mejores oportunidades que sus padres, cree que sus hijos van a tener mejores oportunidades de las que ellos han tenido. Y eso sí, cuando ya se piensa sobre el país, es menos optimista y digamos, también se ve, no son capaces de apreciar lo mucho que ha mejorado el país. Hay una tendencia a no apreciar lo que se ha logrado. De todas maneras, el país ha logrado cosas. No es que estemos en un lecho de rosas, pero sí ha logrado cosas, pero en el país hay una tendencia a no apreciar las cosas. Y ese es uno de los aspectos que me parece cruciales que desarrollemos como amigos de Colombia, como hijos de Colombia, el aprecio por ella y el aprecio por sus dolores y sus logros. Bueno, ahora me gustaría como mirar un poquito la familia, que es una parte central. Todos somos
La primera es que las mamás son supremamente importantes, ¿no? El 88% dicen que son la parte fundamental del hogar. Así, y el 90% decimos que tenemos los mejores padres del mundo. Y a pesar de todo, siempre se quiere a los suegros y siempre se quiere a las suegras, ¿no? Entonces, los colombianos quieren a su familia. Cuando uno les pregunta a los colombianos sobre las cosas que nos alegran, fíjate que lo que más nos alegra, lo que más alegra a las mujeres es hablar con los hijos y también a los hombres. Eso me parece que es importante para los que están afuera y tienen los padres en Colombia. Saber que para los padres la mayor alegría es hablar con sus hijos. Y es bueno para todos los que estamos acá, de todas maneras. Si se mira bien, es difícil encontrar una dicha mayor que hablar con un hijo, o yo diría que hablar con un niño, ¿no? Relacionarse con un niño es muy importante. Llegar a casa, fíjate que es muy importante para ellos. Es otro de los grandes alegrías. Entonces son gente, almorzar en la casa también, ¿no? Entonces, como ven ustedes, conversar con la esposa, son gente que se alegran de cosas sencillas también. Y tienen como una buena conversación con sus hijos a pesar de todo, el 90%. Y los hijos tienen confianza hacia los padres, ¿no? 92%. De manera que, a pesar de todas las cosas que traen las noticias de los diarios, los colombianos son gente a la que le gusta conversar con sus hijos y llegar a su casa, confiar en sus padres y confían en sus hijos. Digamos, el otro aspecto que hay que entender de los colombianos es que son religiosos. Para ellos la religión es importante, para nosotros la religión es importante. Es importante y es importante la Biblia, ¿no? Tienen mucho respeto a la Biblia. Es posible que podamos profundizar en lo que la condición positiva de ser religioso. Pero ahí está la semilla en el corazón de los colombianos de ser religiosos. Sigamos. Otra cosa que está también, y para entenderlos, es que son autoritarios. Se vio el autoritarismo en Colombia y en Estados Unidos. Cuando se comparan con las mismas preguntas que determinan el autoritarismo, los colombianos son un poquito más autoritarios que los gringos. Y eso explica muchas cosas en el país. Muchas cosas. Bueno, digamos. En una encuesta nosotros preguntábamos a los jóvenes cuál es el sentimiento que más le hace falta al país. Entonces ellos decían que el respeto y la empatía, la solidaridad. Pero tal vez esa es una buena reflexión, ¿no? Los colombianos necesitan respeto, sentirse respetados, ¿no? Yo creo que ese es un aporte muy importante, enseñar el respeto, ¿no? Enseñar el respeto por el país, enseñar el respeto por los colombianos, enseñar el respeto
por lo que se dice, por el interlocutor. Ese es un paso en nuestra cultura que es importante construir, ¿no? Porque el respeto es el requisito del diálogo. Y dijéramos, en la vida hay como tres opciones, ¿no? Ante cada dificultad, ¿no? O se va a la violencia o se va al silencio, con lo que se agudiza la dificultad, o se dialoga. Pero para dialogar se necesita el respeto. Entonces, ahí también está como otra de las explicaciones de nuestros dolores, ¿no? Falta de respeto nos ha llevado a que no tengamos el diálogo, y eso nos ha generado que nos vayamos a la violencia o al silencio. Y el silencio agrava los problemas. Entonces, esa es una contribución social que se vaya desarrollando en el país, el respeto. Y el ejemplo tenemos que dar ejemplo aquí en esta comunidad que estamos formando, por el respeto por todos, por sus trabajos, por su condición, por sus esfuerzos, por lo que son cada uno, que es un requisito para el diálogo y es un requisito para la construcción de comunidad. Sigamos. Una cosa que quiero mencionar, como en este dibujo un poco impresionista del país, es como apreciar los logros del pasado. Y los voy a hacer el esfuerzo de mirar los hechos, 3 hechos que han sido bastante controversiales, bastante duros para el país, para tener una mirada positiva de lo que pasó allí, ¿no? Entonces, miremos. Entonces, el proceso de paz, lo primero que hay que decir es que los colombianos tuvieron muchas esperanzas en el proceso de paz. 90% de la gente quería el proceso de paz. Entonces, ese fue, internacionalmente, se le ve como un logro del país el proceso de paz. Yo sé que hay muchos que consideran que fue erróneo, o lo que decir. No digo que haya unanimidad. El proceso de paz es un logro, digamos. Y hoy por hoy tienen el 54% consideran que fue un hecho positivo para el país, aunque el 43% dice que fue negativo. Es decir, es un logro del país, pero tenemos que reconocerlo, y ese es un punto crucial. Nos dividió, y es algo, y es una herida, que es una división que tenemos que cerrar, ¿sí? Ok. El segundo es la pandemia. La pandemia fue un golpe muy fuerte. El 19% de la gente en la pandemia no tuvo el tiempo, el dinero para pagar el mercado. Y
Y cuando uno mira eso en el caso de las negritudes, eso fue 1 de cada 4 hogares de las negritudes que no tuvieron cómo pagar el mercado. Eso quiere decir, en plata más en un lenguaje más crudo, hambre. Y era algo que no conocía el país, pero apareció con la pandemia. Es muy importante que no se nos vuelva pandemia. Y para eso hay que hacer muchos esfuerzos. Pero tuvo sus cosas positivas. El país incrementó su nivel de apropiación digital. Ustedes ven, nosotros medimos la apropiación digital de los colombianos, tenemos un índice y veíamos cómo el país iba poco a poco digitalizándose. Pero en el lapso de un año subió esa digitalización como hubiera subido en 10 años. De manera que desde un punto de vista también hubo algo positivo, ¿no? Los colombianos fueron capaces de adaptarse y de usar la tecnología. Eso no quiere decir que todos lo hayan podido hacer. Eso no quiere decir que la educación no haya tenido rezagos por haberse vuelto virtual. Pero en general, podemos, en el deseo de apreciar lo que se ha logrado, podemos apreciar que los colombianos incrementaron enormemente su nivel de apropiación digital en la pandemia. Y la otra cosa que me parece que a pesar de todas las vicisitudes, hoy el 91, es decir, hoy prácticamente el 100% de los hogares tiene gente vacunada. Y no toda está vacunada, sí, en todos los hogares hoy por hoy hay gente vacunada. Los mayores de de todos los hogares están vacunados. Y ese es un logro grande. Parece que vacunar a un país tan extenso, tan supremamente diverso, con tantos sitios escondidos, vacunarlos a todos, vacunarlos con respeto, porque ese fue un proceso de que la gente que iba, los que fuimos a vacunarnos, nos sentíamos respetados y compartíamos con todas las clases sociales al tiempo. Entonces ese fue otro logro que muestra que cuando el gobierno y la gente se une para algo, pueden sacar las cosas adelante. Entonces es otra cosa para apreciar de la pandemia. El otro hecho traumático que sufrimos los colombianos fueron los paros. Entonces, los paros también dividieron el país. El paro del 19 tuvo una aprobación por el 55% de la gente. En el 2021 el 77% aprobaba la protesta. Y hay sobre todo los jóvenes que se apropiaron del paro, ¿no? Como veremos más adelante. ¿No? Y a pesar de todo, la gente, mucha gente cree que el paro fue positivo para el país, ¿no? Pues, de todas maneras, nos sacudió,
Las injusticias sociales fueron más palpables. A la larga sí impactó terriblemente la conciencia nacional. Y también, hay que decirlo también, dejó una cierta división del país entre los que estuvieron con el paro y los que se horrorizan por el paro. Dicen que no oyen bien. Si te acercas así, Carlos, te escuchamos mejor. Gracias. Ok, bueno. Entonces, otra cosa es, fíjate que los paros han estado muy en manos de los jóvenes, ¿no? Los estudiantes del 19 eran los dueños del paro y aún en el 21 también fueron protagonistas. Esto tiene un aspecto positivo y es que vuelve a los jóvenes actores principales de los cambios del país, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante de tener en este momento. Los jóvenes hoy por hoy son más protagonistas en Colombia de lo que eran hace 3 años. Son mucho más protagonistas. Son un tesoro que hay que cuidar, ¿no? Cuando he conversado con la gente de la primera línea. La primera línea es conjunto de jóvenes que se ponen como escudos para defender de la fuerza pública a los que están haciendo paro. Y me recuerdo cuando yo estuve en la universidad, muchos compañeros se fueron a la guerrilla y murieron, mataron. Estos jóvenes hay que cuidarlos también. Pueden morir en su romántica idea de enfrentarse a la fuerza pública y de cambiar el mundo. Están en un riesgo, son una oportunidad. Es un momento muy especial para el país en su relación con los jóvenes. ¿Sí? No, solo lo comento esto porque creo que a todos los colombianos nos interesa que los jóvenes de nuestro país cojan buenos caminos y prosperen y vivan una vida de paz, no como lo que han vivido todas las generaciones anteriores a la nuestra. Bueno, sigamos. Entonces he visto como 3 riquezas de Colombia, digamos, la riqueza de su humanidad. Y un poquito la manera como de todas maneras el país ha sido capaz de sacar cosas buenas de los golpes que ha recibido. Otra gran riqueza del país es la riqueza ambiental. Creo que ese es un punto también crítico y quiero subrayarlo. Entonces, obviamente, lo que ustedes conocen, pues que somos el segundo país más diverso del mundo.
tenemos los páramos que son también un tesoro. Los biomas terrestres, que son 32, que es un montón de variedad. 314 ecosistemas, 51.000 especies de plantas superiores, 1.700 especies de pájaros, tan lindos que son los pajaritos. ¿No les parece? 359 mamíferos, en fin. Es un país muy lindo. Pues para ver un poquito las dimensiones de esa riqueza del país, la Comisión Colombiana del Océano hizo el cálculo del valor de los aportes del Caribe colombiano. Y el valor de los aportes ambientales del Caribe colombiano era de 495.574 millones de dólares, cuando el producto del país era de 400 millones. Es decir, que el solo aporte ambiental, los servicios ambientales del Caribe colombiano tienen igual valor al PIB nacional. Y obviamente si uno piensa que el Pacífico debe tener algo similar y obviamente es mucho mayor la Amazonía, pues uno ve que desde el punto de vista de los servicios ambientales, el país tiene una producción, digamos, como 4 veces lo que es su ingreso per cápita. En minería, nosotros tenemos el mismo potencial de Chile y explotamos la tercera parte. Y en las ciudades, está el 40%, en las grandes ciudades están concentrados los jóvenes educados y están sin empleo. Entonces, esa mano de obra educada sin trabajo, que son como 5 millones, es también otro tesoro sin explotar. Necesitamos un nuevo conocimiento para que los servicios ambientales del país se vuelvan dinero para los colombianos y una nueva visión de nuestro potencial para que esos jóvenes que están en las ciudades que tienen la preparación tenemos ahí un capital humano. Den lo que deben dar, ¿no? Sí, uno de los grandes frustraciones del país es que ha construido un capital humano, pero no ha sabido volver ingreso per cápita. Ahí está ahora. Ese es otro gran tesoro colombiano que está sin explotar. De eso se deducen unas tareas. A mí me parece que yo quiero subrayar, ¿no? Que son, lo primero, hay hambre y eso tenemos que cambiar. El otro es el ingreso per cápita de Colombia hoy por hoy es la mitad del ingreso per cápita del mundo. Y la tasa de crecimiento es baja.
Y eso se puede cambiar. Otros países lo han hecho. Además, y me parece que este es otro punto crucial, la concentración del ingreso. Usualmente se mide con el índice de Gini, ¿no? El índice de Gini debe estar por debajo de 0.4 para que el país tenga una concentración que permite una sociedad estable. Cuando el índice de Gini sube de 0.4, ya se considera que la sociedad se vuelve inestable. Nosotros hemos tenido un índice de Gini de 0.51 por más de 50 años, que fue hace 50 años lo medía, y ahora acaba de publicar el DANE y da 0.52. Es decir, que en 50 años no hemos sido capaces de reducir la concentración del ingreso. Entonces tenemos esas dos desafíos. Crecer mucho más rápido y bajar el nivel de concentración del ingreso. Otros países lo han hecho. Malasia lo hizo, China lo hizo. Entonces, eso podemos hacerlo. Tenemos que proponerlos. Por ejemplo, Malasia duplicó su ingreso per cápita y tiene una distribución del ingreso de 0.40, que es el límite de la concentración admisible. Nosotros, y eso tiene un impacto enorme, porque fíjate que cuando se baja para los pobres, dijéramos, para los ingresos menores, cuando se baja el índice de 0.51 a 0.4, es equivalente al progreso que tendrían en 70 años, si se sigue por el camino que vamos. Es decir, que básicamente esas dos necesidades, que son dos injusticias muy grandes, que cuando uno dice el Gini es de 0.51, quiere decir que hay una injusticia enorme, porque quiere decir que los de abajo están recibiendo mucho menos del 10% de lo que es el ingreso del promedio. Y cuando uno dice que se está creciendo al 3 y al 4%, quiere decir que los de abajo tienen que esperar 100 o 150 años para tener el ingreso promedio de un colombiano, y casi que 200 años para tener el ingreso de un gringo. Entonces, sí, es la falta de crecimiento y la concentración del ingreso son injusticias remediables. Entonces debemos considerarlas como injusticias remediables. Y esto sencillamente requiere un cambio de modelos mentales. Yo he postulado esta dijéramos, cadena de causalidad, ¿no? Cuando se tienen marcos mentales pobres, las instituciones son pobres mentalmente, las empresas son pobres y los hogares son pobres. Entonces, si nosotros, la gran contribución de ustedes, los que están afuera, los que ven otros marcos mentales, los que ven cómo han progresado otros países,
la gran contribución es que nos ayuden a cambiar nuestros marcos mentales para tener unas instituciones mucho más eficaces, mucho más generadoras de riqueza y de equidad, empresas más prósperas y hogares más prósperos y más libres de la pandemia o de la endemia que hemos sufrido, que es la violencia. Entonces, esa es como la gran invitación a todos ustedes y creo que la gran contribución. Porque el país es rico por su gente y por su naturaleza, pero tiene tareas inmensas. Entonces, la invitación que está implícito en este esfuerzo y al cual María Margarita y Carolina nos han invitado es a tener una conversación poética y fraterna sobre lo que es posible para Colombia, de tal manera que impulse el cambio de marcos mentales que necesitamos. Ustedes viven en contextos donde hay marcos mentales distintos y traerlos nos pueden liberar de los marcos mentales que se nos han mantenido pobres y violentos. Y su contribución puede ser inmensa. Entonces, muchas gracias y espero que esta conversación siga. Gracias. Bueno, espera. Luego. Muchas gracias, Carlos. Muchos puntos para reflexionar ahí con esos dispositivos y la presentación. Me habían dicho que yo tenía que no hablar de la política, pero bueno, ya lo cubriste, entonces ya no tengo que hablar de la política. Entonces, gracias por eso. Margarita y Carolina, gracias por la invitación. Soy Richard McCall, yo soy periodista británico, radicado acá en Colombia desde hace 15 años más o menos. Y es un gran honor ser el invitado por el Centro Nacional de Consultoría y el Instituto de la Conversación. Quizás como migrante a Colombia yo puedo mirar o generar una discusión, una charla, quizás un poco profundo desde mi punto de vista acá en un país adoptado como Colombia, que sí de verdad me ha abierto los brazos, me ha incluido dentro de su familia extensa y realmente que en este momento y pues para el futuro que veo es mi hogar, aquí vivo, entonces quizás desde este punto de vista y como dijo Carlos, con conocimiento nuevo, que eso es lo que me impactó cuando estaba pensando ya el futuro, los jóvenes, las generaciones que vienen, con un conocimiento nuevo, algo que podemos agregar y aportar nuestro granito de arena para apoyar a Colombia. Tenemos aquí, entre ustedes que están aquí, muchas gracias por asistir. Aquí un panel de lujo que extiende los mares ya desde Estados Unidos hacia Europa y esperemos que no solamente los que están conectados hoy, pero más luego la gente está viendo eso en YouTube grabado, así que colombianos en todas partes del mundo ya están, ojalá, participando en esa gran conversación que queremos provocar entre todos. Cuando miramos, ya tenemos que pensar, es que habíamos dicho que oficialmente hay como 5.5 millones de colombianos en el exterior.
realmente eso me parece que va a ser millones más. Entonces, este fuente de oportunidad, de personas, de talento, es sin límites. Entonces hay que pensar así. Yo voy a romper un poquito con la tradición colombiana de leer toda una hoja de vida de cada participante del panel, porque ya puedo decir XXXX, pero te digo que eso es, sí, de verdad, un panel de lujo. Y voy a en un momento presentarles cada uno solamente con su nombre y su ubicación. Así que ya no más vamos hablando. Y la idea es que tenemos una conversación que entretiene y provocar una reflexión en cómo podemos mejor contribuir juntos, ¿no? Este evento es algo especial realmente. Eso no es, como dije, una plataforma para la política. Es una conversación política, pero no es una plataforma para un juego preelectoral. Ya estamos todos bien conscientes de los retos en Colombia y bien conscientes en 2022 hay elecciones, pero eso es otra cosa. Estamos ya acercando quizás temas más filosóficos que lo de la política en colombiana. El hilo conductor en la charla, y la dejamos abierta más como una conversación que fluya sobre qué es ser colombiano en el exterior. Y esa pregunta, que eso puede extender a incluir la pregunta, ¿qué es ser colombiano? Eso es realmente. Ojo, y reitero, si empiezas a usar panelistas, Carlos, Marcela, Rosario, ya voy a presentarlos, si empiezan a usar eso como plataforma para la política, ya les voy a cortar, ya los bloqueo, ya vamos a anular tu pantalla y nadie va a saber que han estado aquí. Aquí la idea es de compartir experiencias, filosofías y hacernos comunidad. Pues todos, ahora sí los presento. Tenemos a Marcela Ramírez, que está en Nueva York, Rosario P. Casas, también en Nueva York. No, yo creo que está en Colombia hoy. Ah, entonces, pero vive hasta ahorita. Y también tenemos a Carlos Morales, que sí está en la oscuridad de Ámsterdam, porque debe ser bien de noche allá. Y salieron de Colombia, todos nuestros panelistas salieron de Colombia por razones distintas, pero tienen su colombianidad en común. Y aquí hay la oportunidad compartir y asistir y hacer que la comunidad colombiana en el exterior sea más unida y representa una sola voz unida, pero con diferentes realidades. Entonces, yo no voy a hablar mucho más, ya lo voy a entregar a ustedes, pero entonces si empezamos, yo quiero que los tres panelistas entiendan que ya eso es una conversación, no es que voy a lanzar preguntas, no es una cosa así, es que diálogo, que hay un diálogo entre todos y que usamos el espacio desde lo más personal y humano de su vida en el exterior, ¿no? Entonces, para empezar, Marcelo, toma asiento, porque voy a empezar así que tú empieces. Ya te veo, ya sigues caminando. En mi experiencia, entonces, estoy hablando, y todos después ya pueden hablar, por favor, como migrante, y estoy muy consciente que no soy colombiano, pero aquí vivo. Pero lo que es claro, y desde mi experiencia también, es que el trabajo duro, el sacrificio y desmontando las barreras que son las cosas y acciones que nos elevan nuestro estatus en el exterior como migrante más allá que un estatus migratorio,
y económico. Aquí no hay geografía. ¿Tienes experiencias también enriquecedoras que puedes compartir con los oyentes, con los que están aquí para decir, eso es como de verdad, como un colombiano en el exterior, yo he logrado meterme en digamos, en la sociedad donde me encuentro, pero sin perder mi sabor o identidad colombiana? Empezamos con Marcela, después vaya Rosario, Carlos, como quieres, volando. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Ramírez y pues yo estoy acá en Nueva York. Hace 11 años vivo acá. ¿Y qué les puedo decir? Básicamente, pues las diferentes circunstancias y un poco difíciles de Colombia lo hacen a uno emigrar, es buscar nuevas oportunidades, básicamente. A eso es a lo que uno viene. Y lo que decía al principio Carlos, uno por los hijos muchas veces hace todo. Entonces, básicamente yo me vine aquí para pagarle la universidad a mi hijo. Ese fue el plan inicial, pero ya después en el camino me quedé. Pero aquí estás logrando, luchando y mostrando, además, digamos, la familia extendida aquí en Colombia, que sí hay las oportunidades, ya estás pagando la universidad, yo sé que tienes una hija en la Universidad de Nueva York y otro en Colombia, ¿no? Ya él terminó la universidad y pues afortunadamente lo que decían al principio, uno trata de trazar un mejor camino para los hijos, entonces él pues ya es profesional, trabaja en lo que le gusta y pues mi hija está aquí en la universidad también. Entonces, pues súper chévere. En Hunter College, donde estudió mi En, madrastra también, sí, entonces, me contaste, sí, sí, es, ella está en Hunter, está, que es sí, orgullosamente. universidad excelente. Gracias, Marcela. Quizás seguimos con Rosario en eso, entonces. Listo, bueno, yo creo que yo me fui moviendo de a poquitos. Primero me dediqué a aterrizar inversión directa a Colombia. Y pues eso me dio como mucha interacción con el exterior, con extranjeros. La gran mayoría de los clientes eran norteamericanos. El segundo paso fue que me nombraron CEO o cabeza de una operación de una empresa norteamericana y eso me dio como la visión de, nunca me he dado cuenta que yo era mujer, que era latina, que tenía semejante acento al hablar inglés, porque obviamente yo aprendí inglés de adulta y digamos que lo pulí gracias a ese trabajo, me tocó prepararme para ese trabajo con clases de inglés, con un entrenador de inglés preciso. Y finalmente el paso más fuerte, que fue ya moverme definitivamente a Nueva York, fue por amor, que a mi marido lo trasladaron a trabajar ahí no fue gran sacrificio definitivamente, pero fue llegar a un entorno en el que, o sea, yo no me moví ni porque estudié allá, ni porque tenía amigos, ni porque tenía negocios, ni tenía trabajo, no tenía nada, yo me estaba moviendo, empezando otra vez en el mundo de la tecnología y definitivamente creo que eso, el tema de los marcos mentales que hablaba Carlos, creo que ha sido la gran diferencia. Yo decidí que me adaptaba, no descubrí lo adaptable que era hasta que estuve en ese entorno y finalmente lo que uno es capaz de hacer al final es, bueno, adapta tu cabeza, entiende cómo funciona esto y empieza a trabajar de esa forma y en ese contexto. Y finalmente, fortaleciendo ese uso de la identidad colombiana con mucho orgullo, yo creo que el acento, el estilo, pues digamos que no soy, puede que no sea la típica de algo porque hay demasiados estereotipos, pero definitivamente sí, soy manoteo y lo que fuera y obviamente eso permite hacer visible, pero especialmente permite crear, abrir puertas para los más jóvenes, para los que vienen detrás, para los que de pronto llegaron con mayor esfuerzo, porque pues sí he de confesar que me tocó fácil en proporción. No era fácil empezar de ceros o crearse unas relaciones distintas, un todo distinto, pero sí, pues llegué con muchas ventajas que no todo el mundo tiene cuando llega. Y finalmente entrar a ser parte, yo creo que cuando en mi industria, yo creo que
Cuando alguien habla de Colombia por allá, seguro que me buscan y seguro que es un nombre, porque hago ruido sabiendo que ese ruido le funciona positivamente a los demás, ¿no? Romper ese estereotipo, los estereotipos negativos y volverlos positivos. Somos persistentes, somos constantes, somos intensos en positivo, somos trabajadores y creo que todo eso pues es un poco, siempre que entro a cualquier lado entro con la camiseta y la bandera Colombia, así es que hay que abrir puertas. Bueno, yo manoteo también ahora, ya son 15 años. Ya eres muy colombiano. Bueno, felicitaciones, Rosario. Carlos, pasamos a ti. Bien, gracias. Y un saludo a todos los que nos están escuchando hoy. Como decías, yo los saludo a todos desde Ámsterdam y creo que bueno, yo he pasado ya un tiempo en Europa, pero también viví en Medio Oriente y viví en México. Y de hecho mi primer salida del país fue terminar la universidad en Medellín e irme a vivir a Londres. Y ese paso para llegar a vivir a Londres fue un paso de curiosidad, de querer explorar algo más allá de lo que yo consideraba que era el mejor vividero del mundo, Medellín. Y yo decía, pues yo me voy de Medellín un año, un par de años y yo regreso, porque no hay nada mejor. Y esa curiosidad y ese aprendizaje y esa exposición a cosas tan distintas me hizo pensar que el mundo obviamente se extendía mucho más allá de Medellín y de Colombia y que tenía mucho para ofrecer y que yo podía ser un jugador distinto en el mundo. También esa curiosidad digamos, desde la universidad, yo estudié ingeniería en la Universidad Nacional y pensar que muchos desarrollos y muchas cosas pasaban afuera y que quizás yo podría ser un protagonista de lo que estaba pasando afuera, pues me llevó a buscar ese tipo de cosas. También algo que por ahí mencionaba Carlos, un driver de decir, yo quiero lograr algo más que mis padres, yo quiero quizás ser un ejemplo en mi familia y un poco lo que decía Rosario, hoy para mí es un gran interés mostrar qué tipo de legado estoy dejando yo para otros. Entonces me encanta, por ejemplo, también cuando tengo la oportunidad de ser un mentor para alguien, orientar a alguien, me parece fascinante. Y entonces en ese camino de vivir en Londres, llegar a experimentar climas y experiencias distintas, sentirme en el centro del mundo, un poco retar esa visión de que Nueva York era como el centro del mundo y yo luego decía, no, no, es Londres. Me dio mucha sensibilidad y luego, por ejemplo, irme a vivir al Medio Oriente era experimentar como otro planeta completamente distinto, algo tan, tan diferente a lo que yo había vivido, pensando que ya Londres había visto toda la diversidad del mundo. Y luego unos años después terminé yéndome a México y uno dice, pues es que hablamos el mismo idioma y nos parecemos, pero una de mis conclusiones después de haber vivido como 7 años en México es que somos muy distintos. Eh, compartimos muchas cosas, pero somos muy distintos y el colombiano se distingue por cosas bien distintas a las que se distingue el mexicano. Entonces, sí, yo creo que parte de esa curiosidad y ese querer hacer algo diferente y dejar un legado ha sido un gran driver que a mí me sigue manteniendo muy conectado con el país. Como decía Rosario, yo con la camiseta y la bandera donde pueda y he tratado siempre en cada lugar donde estoy, conectar con el colombiano y dejar un poco digamos, de una red, porque es que es muy fácil juntarnos y cuando estamos afuera esa nostalgia pega muy fuerte. Entonces, aprovechar ese sentimiento para mí ha sido también un gran impulso en mi carrera y en mi vida. Y lo dejo hasta ahí. Perfecto. Carlos, ¿Medellín todavía es el mejor vividero, en tu opinión? Ay, Después de tantas. es único, totalmente único, pero... Eso es muy diplomático, la respuesta. Ya, lo dejamos así. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Bueno, mira, ya Carlos tocó un tema ya que es muy fácil juntar con otros colombianos y la nostalgia que viene, y obviamente,
ya en mi posición, en mi situación de migrante, también hay una nostalgia, todo el mundo habla de los temas, pero sí establecemos que quizás un orgullo colombiano viene de tener y Carlos Lemoine lo mencionó varias veces, tener la diversidad de regiones y culturas y la riqueza natural que pues Colombia es el país que tiene y me genera un magnetismo especial, es verdad. ¿Cómo ustedes se sienten ahorita en sus países donde están actualmente? Como en términos de vivienda, hogar, residencia, o eso es nomás un lugar de paso. ¿Cómo están, digamos, cómo están en la lucha entre esas ideas? Y empezamos con Rosario, porque creo que la tiene clara. Bueno, no sé si la tengo clara, no, pero yo sí, bueno, creo, nunca cerramos el espacio que teníamos en Bogotá para poder uno sentir que uno puede ir a estar yendo y viniendo, especialmente por las dos, pues por la familia de mi esposo, por la mía, lo que fuere, pero definitivamente si a mí hoy me preguntan dónde veo el largo plazo, dónde tengo mis negocios, dónde tengo todo, tengo el rincón específico, ni siquiera Nueva York solamente, tengo el rincón puntual en el cual siento que uno es más productivo, en el que hemos construido todo lo que hoy podemos compartir con mucha gente y definitivamente la pandemia obviamente tuvo momentos de cuál es la realidad y cuál va a ser la realidad, pero sí, yo creo que cuando uno logra abrir ciertas puertas, no puede cerrarlas. Y el ecosistema nuestro, especialmente, por ejemplo, la empresa Nuestras Realidades Inmersivas en XR Americas, la ciudad de Nueva York decidió crear y apostarle muy fuerte a esa industria. Entonces, ¿cómo no estar en el corazón del desarrollo de esa industria cuando nos hemos ganado una silla en ese espacio, ¿no? Eso es. Perfecto, gracias Rosario. Carlos. Yo creo que mientras he cambiado de hogar varias veces, he logrado entender un poco qué elementos comunes son los que me gustan y por qué tomo la decisión de estar en un lugar u otro. Y sin ser exhaustivo, yo pienso en una sociedad donde me sienta respetado, donde me sienta seguro, eh, y un poco donde sienta que hay las oportunidades para poner mi talento a hacer algo bueno. Eh, y, y por eso yo, por ejemplo, hoy en Ámsterdam me siento así, me siento muy bien. Es mi hogar porque hoy yo aquí me puedo mover donde quiera, no me siento con la intranquilidad digamos, estar en un lugar inseguro. Eh, y hoy lo veo como mi hogar y muchas veces me hacen la pregunta de, bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Eh, y es algo que yo hoy, para mí esa pregunta hoy no tiene sentido, porque hoy es mi hogar y si viene una oportunidad después para regresar a Colombia o para irme a otro lugar, no importa. Yo creo que en ese sentido mi identidad y mi corazón como colombiano siempre van a estar ahí, independiente de dónde esté, pero yo creo que he logrado definir cuáles son las cosas que me gusta tener en la vida, que yo persigo, que hacen parte de mis principios y mis ideales. Y pues ese es el driver hoy y quizás lo voy a conseguir en un tiempo más adelante en Colombia, no lo sé y espero que sí. Eh, pero sí, esa es mi opinión. Aporte, muchas gracias Carlos. Marcela, ¿tienes algo que te gustaría agregar al tema? Eso es el hogar, la vivienda, dónde quieres estar, cómo se siente en este contexto. Bueno, lo que decía alguien es muy cierto. Uno de pronto en algún momento piensa en regresar, pero son muchos factores. Uno hace una vida acá
y tiene pues ciertas oportunidades. Quisiera tenerlas igual en Colombia y lógico, tenemos, en mi caso tengo familia, toda mi familia está allá, solo que tengo mi hija y mi esposo, entonces, pero también está la parte, la tranquilidad y lo otro es que cuando ya raíces acá es complicado, o sea, uno dice voy a volver, pero es algo que está como en stand-by. Es, 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 es bien incierto, pero definitivamente pues el pensamiento siempre está allá. Incertidumbre obviamente es algo muy actual, obviamente lo que estamos viviendo y como dijo Rosario al principio, eso está, ya cuando todo estaba en declive durante la cuarentena y aislamiento, ya todas las alarmas están sonando, ¿no? ¿Dónde debo estar? ¿Dónde es? Pero quería hacer referencia a algo que también Carlos y Rosario habían dicho, eso de la bandera, y me imagino que Marcela también, porque allá la bandera colombiana, la camisa de la selección, cada oportunidad ponerlo con orgullo, me fascina acá en Bogotá, la gente va a trabajar en el banco en eso, tú sabes, es no solamente el señor de la tienda de la esquina del barrio, no solamente el vendedor de la calle, es todo el mundo, Iván. Pero yendo un poquito más allá, es que es una cosa de interés de ser colombiano que no se reduce al deporte. Y hay que ir más allá, porque aunque vemos en ellos los deportistas, son los que logran, digamos, juntar a toda una nación. Tenemos que pensar es cómo sacamos más apreciativo sobre Colombia. Cómo podemos como comunidad construir y también relacionarse más con Colombia desde la distancia y no solamente con la bandera y la camisa de la selección nacional. Empezamos con Carlos. Gracias. A mí me gustaría contar quizás un par de historias. Eh, Mientras estuve en México, en México hay un montón de colombianos. Yo creo que las cifras no oficiales son como 300,000, 400,000 personas. Y hay todo tipo de colombianos, con todo tipo de backgrounds y experiencias. Y parte de lo que yo quise hacer ahí era buscar gente que estaba en un ambiente profesional, que estaba, digamos, trabajando para una empresa colombiana o una empresa extranjera. Y en ese andar nos juntamos varios colombianos y dijimos, hagamos un grupo de profesionales y intercambiemos ideas y tiempo y veamos cómo podemos hacer cosas juntos aquí, protegernos como comunidad, buscar oportunidades juntos como comunidad y también buscar hacer cosas positivas en Colombia. Y entonces en México creamos un grupo que se llamaba Amigos de Colombia y eran puros profesionales y ejecutivos colombianos, donde nos uníamos para la fiesta y el 20 de julio hacíamos una super parranda, recogíamos plata y esa plata luego terminaba apoyando alguna causa que nosotros identificábamos como positiva o en Colombia o por ejemplo en algo local, ¿no? Construíamos para escuelas de niños de bajos recursos en México. Y así, digamos, encontramos varias como círculos de colombianos que buscaban unirse porque tenían un sentimiento en común y una nostalgia. Y en ese andar también me encontré con que, pues ustedes saben que Gabriel García Márquez vivió muchos años en México y fue una gran personalidad en el país también, y él llevaba su corazoncito también colombiano siempre, que él le pidió a la Ciudad de México un espacio para la comunidad colombiana. Y en ese momento el gobierno local y Carlos Slim tomaron uno de los edificios del centro de la ciudad y le dijeron, vea señor, le damos este espacio para la comunidad colombiana. Y este espacio se lo dieron
yo creo que hace como unos 15 años o 20 años, y simplemente no hubo suficiente cohesión para sacarlo adelante, pero ahí estaba. Simplemente como en 2016, 15-16, terminaron los trabajos de este edificio de parte de Carlos Slim y dijeron, bueno, señores de la comunidad colombiana, aquí está. Y nosotros lo tomamos un grupo de personas, luego también de que murió Gabriel García Márquez, pues digamos, eso también fue como un impulso a continuar ese legado. Y dijimos, bueno, ¿cómo sacamos esto adelante? Pues somos un grupo de colombianos y pues esto necesita plata y necesita apoyo y necesita visibilidad. Entonces, tratamos de juntar las diferentes como representaciones colombianas, desde la embajada del consulado, ProColombia, colombianos interesados en México, perdón, mexicanos interesados en Colombia y los mismos colombianos tratando de hacer algo, y creamos una casa de cultura colombiana donde mostramos el talento, el arte y las cosas que distinguen a Colombia, y creamos un espacio donde los mexicanos y los visitantes de la Ciudad de México pueden ir y ver cosas sobre Colombia que quizás no conocen. Y entonces contamos con el apoyo de la empresa privada ya, porque pues digamos esto necesita dinero y solamente se mantiene con apoyo del dinero privado. Pero es un gran compromiso de esas empresas que quieren lograr también un impacto a través de mostrar a Colombia, porque las empresas son colombianas o porque tienen negocios en Colombia. Entonces, para mí, un poco ese elemento común la nostalgia y la curiosidad y las ganas de conectar crean este tipo de ideas que necesitan además instituciones privadas y públicas. Así que para mí ese es un gran elemento a resaltar, cómo conectamos las diferentes personas y entidades para lograr sacar algo positivo y sacar el nombre de Colombia adelante, que además eso nos mueve como pocas cosas. Entonces es fácil, al final, por lo menos poner el esfuerzo y el sacrificio. Es cierto, esa casa colombiana en México es una gran cosa, y obviamente ya sabemos que la mitad de las cenizas de Gabriel García Márquez se quedan allá en México y la otra mitad está en Cartagena. Entonces ya los enlaces son bien fuertes. Entonces ya seguimos. Mientras que ya voy como charlando, por favor, los panelistas, si tienen preguntas o comentarios para cada una entre ustedes, por favor, ya nomás levanta la mano y hacemos eso también. Marcela, ¿cómo sientes eso en términos de lo que dijo Carlos y lo que estábamos diciendo? Como más allá que la bandera, más allá que el 20 de julio, no sé, ¿dónde es que lo hacen el Día Colombiano? Allá en Flushing, ¿no? Yo he ido una vez. Entonces, ¿cómo es que podemos hacerlo un poco más? En general, aquí en Nueva York hay muchos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Como grupos, tanto de cultura. Aquí hay un festival también que hacen de cine. Entonces, uno está muy empapado todo el tiempo está muy vinculado realmente con la comunidad colombiana, y son muchos colombianos que hay. Entonces, no solamente es el 20 de julio, sino en general, lo que tú decías de cuando hay un partido de Colombia, son montones de colombianos que uno ve por toda la calle con la camiseta, entonces todo el mundo, sí, hay algo. Es en general, y hay muchas diferentes actividades, no solamente en el parque, sino a nivel cultural y a nivel familiar. Hay muchísimas actividades aquí en general, y muchos grupos de colombianos. Gracias, Marcela. Rosario, por favor. Bueno, yo voy a decir que sí coincido con Marcela, pero creo que a veces los llamados, los que se autodenominan líderes de la comunidad en muchas de las zonas, terminan dividiendo la capacidad de impacto que tenemos. Por tener cada uno su grupo, y entonces voy a decir voy a ir por allá, pasó alguna emergencia en Colombia y se hacen eventos para recaudar fondos, y entonces hay uno en un discoteca, el otro en New Jersey, el otro, pero no se unen,
pierden la posibilidad de sumar fuerzas. Entonces hay mucho, pero muy disperso. Y segundo, incluso el 20 de julio había como un barco que hacía como la no sé qué y la cantada del himno. Ahorita hay como 10 barcos. ¿Qué sucede? Que creo que más allá de eso, un poco lo que nos toca es hacer llamados a sumar fuerzas. Juntos es más fácil. Y en el caso personal, yo me he encontrado con que el movimiento de sumar fuerzas es un movimiento que no solo se tiene que hacer en Colombia, el mismo problema tenemos todos los hispanos, todos los latinos. Como que cada uno jala para su lado, mostrar el pedacito. Y la verdad es que de a poquito eso es muy duro. Cuando uno entiende las cifras, y por eso me encanta Carlos que nos dio todas las cifras al inicio, los latinos en los Estados Unidos solamente, sumados por GDP, por PIB, constituyen la 8ª economía del mundo. Pero eso dividido no significa nada. Entonces, de alguna manera, ese llamado de unión, de sumar fuerzas, de entender que crear confianza, sumarnos, ya, posiblemente hasta en el idioma, a veces el que más duro le da uno en el acento es un colombiano. Sí, o sea, la gramática, el que te hace el te equivocaste, es un colombiano. El que le dicen, no, pero es que tú no hiciste eso tan completo como habrías, de pronto es un colombiano, y a veces ese cambio de actitud, el entender que podemos sumar fuerzas, que podemos ayudarnos, que podemos buscar la manera de resaltar lo que los otros están haciendo, eso no, y lo hemos visto todos los que estamos afuera. Eso no hace la torta más pequeña, por el contrario, la crece. No estamos peleando por un pedacito de la torta. Tenemos que crecerla. Entonces, la única manera es sumar fuerzas, apoyarnos, y definitivamente se trata de buscar impulso. Listo, vámonos todos al mismo ejercicio. ¿Quién lidera? No importa. Dejar un poco ese ego y esos autodenominados, yo soy líder de la comunidad, y terminan viendo 500 divisiones en vez de esa misma fuerza que tenemos, esa capacidad de impacto, unirla y lograr mucho más. Y qué pena que me meta, pero por ahí vi una pregunta en el chat que a veces no es tan fácil, estando desde afuera, que a uno en Colombia le pongan atención. Y lo que estoy diciendo es una bobería posiblemente, pero muchas veces en esa red, yo estoy metida en muchas redes de innovación y de tecnología, y soy miembro muy activo, o sea, soy intensa, entonces pues obviamente me tomo el espacio y hago que queden pero muchas veces cuando ofrezco qué le sirve al país, cómo podemos sumar, a veces como que no se oye eso. A veces como que cuando uno no tiene ese brazo, y no va a usar tú prohibiste hablar de política, no me vayas a bloquear, pero cuando uno no tiene el brazo político, no hablando de la política en sí, sino el brazo de mover que la gente le ponga la atención específica, o el uno o el otro, pues se vuelve una cosa que al final uno dice, pues no me puedo seguir desgastando porque pongan atención y poder conectar este puente. Realmente, si a todos nos va bien, a todos nos va mejor. Y de eso se trata. Muchas gracias, Rosario. Y eso es verdad, la fragmentación de una comunidad no sirve para nada. Y eso es algo que también quería acercar de forma, pues digamos que es ahí vamos de la filosofía. Se puede sugerir entonces que para el proceso de seguir y avanzar como comunidad, como todos juntos, hay que exhibir argumentos quizás más convincentes, ¿no? Y también yo estaba viendo en el chat que la gente está diciendo, pero que ya como quizás los colombianos al exterior ya no tienen tanta voz o no están escuchados. Bueno, juntámonos, tenemos los argumentos más convincentes, adoptamos compromisos que quizás resultan impredecibles, pero que la solidaridad no es solamente una posibilidad, sino una probabilidad. Me gustaría abrirlo a todos, ahí las tres, quien quiere, no sé, comentar, reflexionar, ¿quién se siente más cómodo en eso? Si no entran, voy a escoger a alguien.
¿Tú puedes repetir la pregunta, por favor, otra vez? Sí, claro. No, es que yo quiero saber realmente, es que cómo adoptamos y cómo juntamos para que la solidaridad no es solamente una posibilidad. Porque hablamos mucho y fragmentamos mucho, pero que hay que ya meterse juntos, ¿no? Y después, este beneficio, o sea económica, o sea social, o sea político, también transfiere a Colombia, ¿no? Pues voy a meter la cucharada entonces, ya que yo personalmente creo que la forma más fácil, o lo que he concluido con el tiempo, es que la forma más fácil de lograr que algo pase es buscar hacerlo. Y digamos que últimamente, al final, cuando la pandemia empezó y empezamos a ver que tantas empresas de hispanos estaban cerrando, especialmente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, que era la zona donde nosotros estábamos, pero obviamente estaba pasando en todas partes del mundo, decidimos crear un programa, coger todo nuestro conocimiento de transformación digital y ponerlo en marcha. Llamamos a todos nuestros amigos empresarios que sabían específicamente de ciertos temas que eran maravillosos y les pedimos horas de mentoría voluntaria para esos empresarios. Y empezamos a crear. Hoy es una comunidad de 150 personas, no es gigante, pero nuestro objetivo, y hoy hay en Latinoamérica y en Estados Unidos, en la Florida, en Virginia, bueno, en Nueva York, New Jersey, Connecticut, pero gran parte del objetivo es crear puentes, sumar fuerzas, entender ese sentido de prosperidad, el entender que de verdad, y me voy a devolver a un ejemplo de una cosa que a mí personalmente me pasó. Cuando yo llego a Nueva York y empiezo con el proyecto de realidades inmersivas, por regalos de la vida termino siendo invitada a ser parte de un grupo de estudio en el laboratorio de Ken Perlin en NYU. Eso es como el rockstar del tema de temas tecnológicos afines a realidades inmersivas cuando esto estaba empezando. Y llego a la primera sesión, había Ken Perlin en NYU, los directores los estudiantes de doctorado que trabajaban en su laboratorio, y algunos de algunas empresas. Evidentemente la nuestra estaba puro empezando, chiquitica, y pues estaba HTC, estaba en ese momento Oculus, estaban empresas muy grandes y empresas muy chiquitas, éramos pocos. Y la primera sesión, entonces dicen, bueno, ahora cada uno por favor cuente exactamente qué es en lo que está trabajando en desarrollo. Y yo miré, yo dije, y yo voy a contarle a mis competidores más grandes mis secretos, no es riesgo. Fue mi sensación en ese momento, estoy hablando del año 2016, marzo, abril del 2016. Yo dije, ni loca, ¿cómo los voy a contar? Entonces, mejor dicho, aquí pierdo el mercado, pierdo la posibilidad de hacer. Vi, todos dieron la ronda, evidentemente, a cada uno el resto le daban su conocimiento. 4 años después de eso, ese era mi grupo, del cual aprendí el máximo, del cual recibí lo máximo. Nunca nadie me compitió desde lo que hablábamos ahí, había un respeto en esa confidencialidad, o sea, se creó una red de confianza en la que yo tengo la claridad que mucha gente que podría haber usado para su competencia esa viveza, no hubo esa viveza que se premia socialmente a veces, ¿no? Del más vivo, sino que por el contrario, tuve un apoyo que nunca habría tenido. Es decir, tuve estudiantes de doctorado haciendo práctica voluntaria con nosotros, yo decía, Dios mío, ¿en qué momento? Eso es un poco lo que yo de ahí fue que lo aprendí y dije, esto toca moverlo para todas partes. No es posible, esa dinámica que nos ayudó a crecer, a posicionarnos, a desarrollar producto, a llegar a mercados que no creíamos que pudiéramos llegar e incluso a fuimos voluntarios en empresas competidoras, en eventos, en ferias que no tenían suficiente gente y nos fuimos como si fuéramos del equipo de ellos y en otros ellos se fueron como si fueran del nuestro. Y todos los que estamos en ciertas economías lo hemos visto. Es una mentalidad de abundancia y prosperidad en ejecución, no en teoría. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Creando esas redes, incluyendo personas de todos nuestros países, desde donde estemos, colombianos desde donde estemos, incluyéndonos en esa red, dando nuestras horas de voluntariado. Ya Carlos que mencionó, y Marcela, si te descuidas también te va a tocar, les vamos a pedir horas de voluntariado, de mentoría a nuestros emprendedores, porque al final la única manera de crear esas redes es hacerlas, es construirlas, es empezar.
Gracias, gracias Rosario, gracias. Carlos o Marcela, si tienen algunas observaciones sobre estos aportes de Rosario. Bueno, yo me lanzo entonces. Yo creo que las comunidades colombianas en el exterior son muy distintas. Tenemos los colombianos que todos, digamos, tenemos un elemento común a pesar de toda nuestra diversidad, pero todos tenemos ese saborcito presente en el lugar o que viene del lugar donde estamos. Entonces, yo creo que es importantísimo identificar cuáles son los diferentes perfiles de la población que está en un determinado lugar. Entonces yo esto lo he visto en México o en Inglaterra o en Holanda o en Oman. Y una vez identificas cuál es el perfil de la gente, tú sabes cuáles son las necesidades de esa comunidad. Entonces, no sé, yo lo digo por hoy en Holanda, yo siento que la comunidad colombiana no está muy conectada. Y algunos de los que he conocido por ahí me dicen, pues, ¿cómo hacemos para conectarnos? Entonces yo creo que, por ejemplo, aquí lo que se necesita es tener el espacio, tener el liderazgo, tener la forma de conectar con el colombiano porque no somos muchos. Y vivir otra vez o acercarnos a esa nostalgia, ¿no? Pero, por ejemplo, en México los colombianos son más visibles y ahí las necesidades son un poco de quizás cómo apoyo yo a mi familia en Colombia, cómo crezco en mi carrera profesional localmente. Entonces puedes crear, digamos, la red y el grupo enfocado a soportar lo que necesita esa comunidad en específico. Entonces, para mí esos son elementos fundamentales para lograr esa cohesión y reducir la fragmentación. De todas maneras, sabes, yo creo que todos queremos lograr un poco ese impacto como colombianos y no solamente dejar una huella en el lugar donde estamos, sino también contribuir en Colombia. Y un poquito saliéndome del contexto local en donde estoy, creo que también, por ejemplo, cuando yo estudié en la Universidad de Cambridge y ahí hay una sociedad colombiana, y me acuerdo que hicimos una red de los colombianos en las universidades británicas y dijimos, bueno, ¿quién está trabajando temas que tienen un impacto, por ejemplo, ambiental en Colombia? Juntémonos y veamos cómo nuestras ideas, nuestras áreas de estudio, etcétera, pueden tener un lugar en Colombia. Y esto puede ser una red de no solamente los colombianos en las universidades británicas, sino en muchas partes. Entonces yo creo que esa identificación y juntar los incentivos de la gente son fundamentales para lograr un buen impacto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es que lo que estoy viendo, y pues yo creo que puedo hablar horas, pero ya sé que la gente ya está alistando para otras cosas, pero yo lo que sí veo es que los colombianos, y pues ya de mi experiencia también, exponen una sensibilidad hacia su tierra y tienen un talento humano que nadie puede disputir. Y ya en el chat y aquí también, Rosario, Carlos y Marcela están mencionando iniciativas que sí existen para apoyar y crecer entre esa comunidad migrante, ¿no? Rosario está con esas cifras del PIB de los Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos y todo. Pero yo quiero, había un comentario en el chat que sí me hizo parar bueno, yo tengo que leer eso. Y alguien escribió como los colombianos somos como un gato negro en un cuarto oscuro, estamos ahí, pero no nos ven. ¿Alguien tiene ideas para visibilizarnos? Y estoy, pues, ¿quién pues quiere? Fíjense que yo, cuidado que me dan espacio. No, miren, y quienes me conocieron antes lo saben, yo era muy mala contando de mí o de lo que uno hacía.
Pero la realidad es que en un mundo tan digital, la gran mayoría de lo que es visible es lo que se muestra. Y lo que uno tiene que aprender es a contar y a ser visible y a crear redes de apoyar a los otros y contarlo de uno. Hay un movimiento que se llama I Am Remarkable, creado por Google. Yo soy facilitadora I Am Remarkable y pues cuando quieran, el que quiera acá, podemos armar una siguiente sesión con un taller. Pero es básicamente el cómo me atrevo a contar lo que soy. Listo, hecho. Luego le ponemos la fecha, pero, o sea, al terminar ponemos fecha, pero es cómo entiendo que la autopromoción bien entendida no solo me sirve a mí, sirve para crear una cultura en la que promover lo que somos nos ayuda a posicionarnos. Y especialmente los grupos que solemos ser minoría en diferentes sitios, solemos ser muy malos para autopromocionarnos. Por miedo al bullying, por miedo a la resistencia, que la gente le diga a uno es que es como raro. Sí, creemos en dos culturas en las que ser raramente bueno o de una forma distinta en el que cada uno se sienta cómodo siendo lo que es, ayude mucho a crear esas visibilidades de los talentos. Y creo que los colombianos somos muy malos contando porque tenemos esa cultura de creer que el que cuenta es medio arrogante, medio orgulloso, y si no contamos no nos vamos a hacer visibles como país y como cultura. Entonces creo que hay que enseñarle a maullar al gato negro. Carlos, ¿te sientes como gato negro o Marcela? Marcela ya no está, pero bueno, Carlos. Mira, sí, a veces ese sentimiento llega y a veces he sentido como migrante y dependiendo del país, pues, pero que quizás no estoy en igualdad de condiciones o no estoy o juego en un ambiente un poco más difícil porque no soy local. Y entonces en ese sentido quizás a veces sí me he sentido como ese gato negro que tiene que quizás luchar y mostrarse y hacer algo distinto para salir adelante. Pero yo creo que uno de los factores ahí es ganar confianza en que uno es bueno, en que los valores del colombiano son súper importantes, los principios con los que nos educan y otras cosas que nos hacen únicos y muy trabajadores y etcétera, ¿no? La generosidad, la nobleza, la capacidad de adaptación, el compromiso del colombiano, uno tiene que sentirse orgulloso de eso y simplemente mostrarse al mundo con confianza, lo que decía Rosario, o sea, uno no tiene por qué ser percibido como arrogante por eso, sino cuando uno pone ese tipo de cosas por delante con la intención de colaborar o de tener un buen impacto, eso hace la diferencia. Pues gracias, Carlos, gracias. Marcela, yo voy a intervenir y después hablas. Elis Uluaga dijo que ella no es, en el chat, ella no es gato negro, sino colibrí. Marcela, ¿tú te sientes más como colibrí o gato negro allá? Pues realmente a veces nos sentimos como gato negro porque como que aunque hay mucha comunidad aquí, tú como que trabajas solamente para ti en muchos aspectos. Y a veces juega la mala publicidad, es como no le sirve a uno mucho, porque realmente muchas de las cosas que se muestran, no solamente de Colombia, sino de los diferentes países, son las cosas negativas. Entonces a veces eso juega un poco en contra de uno, aunque somos muchos los que hacemos bien, tú sabes que es como lo negativo lo que se muestra más. Entonces a veces esa parte no le ayuda a uno mucho. Muchas gracias Marcela y Rosario. Y Carlos, mira, ya veo que la gente también está saliendo un poquito aquí y allá, entonces vamos a empezar a cerrar el evento. Yo tengo unas palabras para concluir en lo que
he visto, he aprendido hoy de ustedes y pues yo quiero extender las gracias otra vez a Carolina y María Margarita y Carlos Lemoine por la invitación hoy y también, claro, Rosario, Marcela y Carlos por su tiempo y sus aportes y compartiendo desde sus experiencias en el negocio, en el mundo afuera y, claro, desde su lado más humano, ¿no? Entonces, para concluir en esos momentos, yo digo que en síntesis de lo que he visto, la pregunta es ser colombiano o ser colombiano en el exterior, gato negro o colibrí, como quieres, es pertenecer a Colombia y es sentirla como suya. No importa dónde estás, como Carlos dijo, o en Oman, o estamos en Nueva York, o lo que sea. Es haber vivido en ella, haber comido de todos los platos ricos, pero más que todo es seguir adelante frente a las adversidades y ser feliz ante ellas. Y eso es lo que vi también cuando Carlos Lemoine estaba hablando. Hay que pensar más allá, ¿no? Es que hay que tomar cuenta, hay que reconocer el pasado, la historia, lo que es posible. Ser colombiano hoy en día no puede, en lo que estoy viendo, seguir consistiendo en lo mismo de antes, ¿no? Llenamos ese vaso que está medio lleno y lo llenamos totalmente y hacemos eso, y yo digo nosotros, ¿no? Yo aquí vivo, pero lo hacemos en todo momento, así no solamente de vez en cuando. Y entre ustedes, como Carlos, Marcela, Rosario, fácilmente uno puede ver que existe como un fin de descubrir, aprender, estimular lo intrínsecamente colombiano. Y ya estaban diciendo como la arrogancia, no hay arrogancia en eso, no es nacionalismo, es un orgullo, es diferente. Y reafirmar el orgullo de ser colombiano. Sí o no la propuesta de la cual se pueden sacar conclusiones muy interesantes aquí de lo que hemos hablado y no caería mal implementarla para afirmar una identidad y reafirmar el orgullo. Ahora ser colombiano, y Marcela habló ya que hay temas negativos que siempre salen, pero ser colombiano es de tener la confianza, y es una palabra que fue repetida varias veces, decenas de veces, pero es tener la confianza y fe en la reconstrucción y futuro de un país. Y eso es lo más político que llego yo, pero la construcción, la reconstrucción del país. Y hemos visto aquí, y mil gracias a todos, Marcela, Rosario, Carlos, que tenemos todo, y como fruto de nuestro esfuerzo, y ustedes y yo manifestamos un orgullo con mayúsculas de ser colombianos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí. Richard, efectivamente eres colombiano y sí, claro, ya lo dijiste, adoptivo, adoptado y apropiado. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por quienes se madrugaron, por quienes se trasnocharon, por quienes dedicaron parte de su tarde a este espacio. Hemos identificado claramente que tenemos no solamente los talentos, sino también la voluntad de unirnos, de crear redes. Alguien preguntó en el chat que sigue. Realmente es una gran oportunidad. Este primer espacio era un ensayo, digamos, era una prueba de ver qué podía salir de aquí. Lo que hemos identificado es que hay un potencial enorme para seguirnos conectando. Probablemente las diferencias horarias sean una limitante para poder estar todos al tiempo conectados. Entonces, lo que sigue es poder crear estos espacios, pero en zonas horarias en donde podamos estar
al tiempo, en un momento del tiempo en donde sea más fácil para todos y empezar a identificarnos, empezar a conocer, identificar nuestros talentos, empezar a saber en dónde estamos y cómo entre nosotros podemos identificar esas maneras de conectarnos mejor. Es muy importante que nos dejen en el chat esas redes que ustedes conocen, a las que hacen parte. No creo, como ya dijimos antes, no creemos que sea competir. El objetivo no es competir, sino es, de hecho, subir al primer plano a todos a quienes están haciendo este esfuerzo alrededor del mundo, de juntarnos, de conocernos y de multiplicar nuestros talentos. Entonces, por favor, sigan sintonizados con Colombia dormida sobre su riqueza. La idea es despertar en esas riquezas. Tenemos un correo electrónico que es colombianosenelexterior@iconversacion.org. Ahí pues, todos quienes quieran tener un rol más allá de participar en la sesión como asistentes, quienes tengan el impulso, el liderazgo, el interés de sacar adelante iniciativas que conecten a los colombianos en el exterior, por favor pónganse en contacto. Como dije antes, vamos a seguir con el impulso que hemos tenido hoy. Esto ha sido realmente un momento muy especial porque de una pequeña idea de pronto fuimos la sumatoria de varios colombianos y colombianas regados por el mundo, hicimos realidad este espacio que hace unos meses pues no existía en el imaginario de nadie. Hoy estamos aquí. Entonces, darle las gracias a todos los asistentes y a todos los panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo, a Richard por la generosidad de acompañarnos en esta oportunidad. La moderación estuvo fantástica y por supuesto unas gracias enormes al Instituto de la Conversación y al Centro Nacional de Consultoría que creyeron en esta idea, que siguen creyendo que es importante que los colombianos en el exterior subamos en el plano y hablemos de los temas relevantes, tengamos conversaciones significativas. Vamos a seguir diseñando estos espacios, entonces esperamos que se queden conectados y sigamos creciendo esta comunidad y despertemos sobre nuestras riquezas. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y nos seguiremos encontrando. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas Muy gracias por contento la de oírlos. invitación. Estuve muy contento de oírlos. Aprendí Gracias. Muchas gracias. Chao, Rosario. Gracias. Gracias. Oh, gracias. ¿Ya, mamá? No, mi cielo, porque no estás durmiendo.